Hola, ¿qué tal amigos de Click Zacapu? Yo soy Zul Rodríguez con otra entrevista más para todos ustedes. Nuestro invitado de esta ocasión, yo sé que muchos ya lo conocen porque él es un productor y director muy reconocido aquí en Zacapu y todo el estado ya también. Próximamente lo vamos a ver ahí en otras partes internacionalmente. Y él aparte es también un artista urbano que tiene vigencia desde hace muchos años atrás, entonces yo sé que por ahí ya tienen idea más o menos de quién estamos hablando. Así que vamos a presentarles a nuestro querido amigo de Click Zacapu, César García. Hola César, ¿cómo estás? Bien, bien, Zulma, Akira, de aquí acudiendo a la entrevista que ya la tenemos pendiente. Desde hace tanto tiempo que pues tenemos es que entrevista. Ustedes son los que no me convocan, yo soy materia dispuesta. Estábamos guardando un lugar el especial. estelar. El final. No, pero pues ya se hizo y vamos a esperar que salga algo muy chido, ¿no? Sí, pues no estoy nerviosa. No estoy nerviosa. Es que me pone nerviosa. Tanta experiencia en esto de los videos que uno así dice, híjoles, espero no equivocarme. No, Zulma, tú dale, yo soy materia dispuesta. Vamos a empezar, César, a conocerte un poquito más, que la gente sepa de ti. ¿Quién es César García o como te conocen normalmente, Sega? Híjole, es una pregunta que luego mucho tiempo me pregunté cómo era mi formación, quién era, hacia dónde me dirigía y como que en un principio trataba como de dividir, ¿no?, esta parte, que luego ya se llega a dar una conjugación de ambas cosas, pero yo me considero que hay una parte que es la parte pública, esa parte que me veo más visible, que todos conocen, ¿no?, sobre mis actividades, sobre este rollo, y otra parte es esta parte más interna, esta parte donde convivo con mi círculo más cercano, con mi familia, amigos, familiares, que es esta parte como que trato de que no se vincule tanto con esta otra parte. Y de esa forma pues he venido yo desarrollándome. Yo soy de un barrio de aquí, de Zacapu, muy tradicional, que es el barrio La Zarcita, es uno de los barrios más antiguos de aquí de la población. Tengo sangre que viene de lo que es Santa Clara del Cobre. La familia de mi mamá viene de Santa Clara del Cobre, y por parte de mi papá pues vienen acá por este lado de La Piedad. Entonces cuando se viene el auge de Celanese Mexicana, es que pues mis familiares se mudan aquí a esta población y bueno, pues ya aquí mis papás es donde se conocen. Entonces pues vengo de una clase media, una clase que no sufrí de carencias de qué comer. Tampoco era de que vivíamos en grandes lujos, pues una clase media. Mis papás son maestros, mi papá es maestro, o era maestro, ya es jubilado en secundaria, y mi mamá en un particular, y que bueno, de otra forma esa parte pues fue parte de mi formación, y que pues yo fui adentrándome a diferentes actividades en esta parte de la juventud, que empiezas a tratar de descubrir tus identidades, tus gustos, qué te gusta, qué no te gusta. Y mi personalidad desde chico fue muy de rebelde, muy de decir, de hablar, de como que de forma natural se me fue creando como un liderazgo. Entonces, pues era el que encabezaba el hecho de jugar a las escondidas, alborotar a la gente, y entonces esta parte pues ya me fue llevando, me fue trayendo este tema de que la gente veía o mis amigos veía como que me seguían. Y esto pues me llevó a conocer muchos ámbitos. Me empecé a juntar con varios camaradas en grupos, antes le llamaban bandas, y ahí fue donde empecé a descubrir como que cierta orientación
de lo que se va viviendo en la calle, y que creo que eso fue definiendo como que esta parte de mí, de las esencias que siempre he tratado de manejar, y que bueno, pues fue haciéndome un crecimiento, ¿no? Y fue llevándome a conocer, por decir, el graffiti, llevándome a conocer el rock, el rap, diferentes como que expresiones urbanas que después en un futuro pues me darían un impulso para muchas cosas de los que estoy tratando de hacer, pero que siempre crecí como que con una formación de siempre, si hay algo injusto, es decirlo, no solo quejarse, o no solo decir por decir, o no solo estar detrás de un celular tratando de quejarte, sino salir a la calle, manifestarte y decir que está mal, o por qué está mal. O luego muchos son muy apáticos al hecho de opinar o meterse en temas, por decir, políticos, y yo sí soy muy activo, yo soy de señalar de esto. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es parte de nuestra responsabilidad ciudadana, pero yo creo que hay ciertos modelos que tienen que cambiar, tenemos que cambiar por la misma integración social, ¿no? Para que la gente pueda vivir en mejor bienestar y armonía. Entonces, yo fui muy formado de la parte de izquierda. Yo desde los 14 años yo empecé a leer a Carlos Marx. Para los que no conocen así como que mucho de estos temas, Carlos Marx pues, es un teórico filósofo del comunismo, fue quien creó la ideología del comunismo. En los 14 años yo leí El Capital de Carlos Marx, un libro muy complejo, y que lo que me sorprendió fue que entendí ciertas cosas, porque pues desde casa yo veía esa parte, ¿no? Mi papá para mí fue una parte fundamental para que yo me trazara mi parte ideológica, y que todo esto que yo hacía trataba de dar siempre un mensaje. Entonces, algo que me caracteriza es de que yo entro a proyectos o genero proyectos donde, más allá que actualmente que llaman likes o todos estos rollos, genero proyectos que traten de dejar conciencia y traten de dejar algo, ¿no? Para las futuras generaciones. Entonces, pues toda esta parte también me fue formando. Entonces yo divido como que en esas partes, es una parte la que es la parte del idealismo de una sociedad, la parte artística mía y esa parte familiar. Yo creo que son esos tres vertientes o tres ejes que yo divido como que así en síntesis quién soy yo. Muy bien. De hecho es muy completo a como normalmente nos dicen aquí. Uno les pregunta, no, háblame de ti, y es como lo básico, ¿no? Mi mamá, mi papá, hago esto y pum, se acabó. Pero tú sí nos cuentas un poquito más de por qué eres y haces lo que es César García en este momento de tu vida. Entonces, vienes de papás maestros, los dos. Tú tenemos entendido que también estás ahí en la parte de la educación, pero eso empieza, ¿es luego el gusto que tú tienes o tu interés fue otro al principio? Bueno, yo estudié ciencias de la comunicación. Yo cuando estoy estudiando la prepa, yo estudio en la Emiliano Zapata. Yo empiezo a pintar graffiti a los 14 años. 13, 14 años empiezo a pintar graffiti. Aquí en Zacapu eran contados los que hacíamos esa actividad. Éramos muy pocos cuando empezábamos. Hubo una generación antes de nosotros que inició, pero eran 5 o 6 gentes. Y nosotros, me considero que somos de la parte de la segunda generación que iniciamos a hacer estas actividades de graffiti, pero que la diferencia de esa primera generación a nosotros, que nosotros nos organizamos y empezamos a generar como que muchos eventos. Y entonces mi primera expo que organicé fue cuando tenía yo, si mal no estoy, tenía 15 años de edad. Logramos traer exponentes de todo el estado. Y eso, quieras o no, pues empezaba a ver
que había un grupo de jóvenes que estaban haciendo algo, ¿no? Que estábamos haciendo algo. Y entonces en la prepa Emiliano Zapata, pues tú sabes que en la prepa pues es esta parte de que conoces mucha gente, muchos maestros, hay maestros que te entienden, hay maestros que te discriminan. A mí una vez hubo un maestro que me decía que yo no iba a hacer nada en mi vida, que con esa forma de pensar y con esa forma de ver la vida yo no iba a lograr hacer nada, que porque yo era un delincuente, que porque yo era un drogadicto, que porque yo era muchos de estos temas. Pero hubo dos maestros en lo particular que yo la neta yo les agradezco, y para mí siempre, y se los he dicho ellos de frente, no sé, creo que vieron algo en mí, que es la maestra Mariné y el maestro Jehú en la prepa Emiliano Zapata. Yo creo que vieron algo en mí y confiaron en mí, y entonces me empezaron a apoyar para hacer diferentes actividades. Organicé la primera expo graffiti en la preparatoria Emiliano Zapata. Yo fui quien organizó, hicimos todo el rollo, invitamos con alumnos de la escuela, trajimos un invitado especial para que pintara, y de otra forma pues tratamos de darle como que movilidad ya a la prepa dentro del aniversario de la preparatoria. Y entonces ellos confiaron mucho en mí, como que me daban mucho como que actividades, ¿no? Para que yo pudiera realizar y pudiera hacer. Entonces esta parte, como que yo fui agarrando como que ya más un sentido de qué hacer y cómo hacer las cosas. Y como que me dio más confianza en mí mismo. O sea, como que decir, independientemente de cómo me visto, de cómo pienso, de cómo me peino, de cómo me veo, yo tengo que lograr hacer cosas, pues tienes el talento para tengo el talento y tengo que demostrarles a toda esta bola que yo puedo. Y entonces ya cuando por cierto, algo que me inspiró mucho a mí el maestro Jehú fue amar la historia, ¿no? Conocer la historia. Que aparte que te digo, desde casa, pues mi papá, él estudió sociales, entonces pues siempre como que estaba muy empapado. Pero Jehú, pues siendo un maestro joven en ese tiempo, fuimos el primer grupo en el que él entró, que llegó a trabajar a la preparatoria de Milán. O sea, la primera hora que él llegó a dar clase fue a mi salón. O sea, completamente. Llegó con todas las ganas. Sí, con todas las ganas, y como que esa parte, pues no es lo mismo, porque eso es algo natural, que no es lo mismo lo que te dicen en casa que lo que estás escuchando afuera. Pero si tienes aquel tiempo, pues él ya un adulto, adulto joven, pero pues ya lo ves con más respeto, ¿no? Ya te agarras como que influencias de él. Empecé a amar la historia, empecé a amar todos estos conceptos, pero yo todo lo que hacía pues era de una forma muy arcaica y muy, muy primitiva y ¿por qué? Muy empírica, porque nosotros no sabíamos, antes no había internet, no había muchas cosas, nosotros a como Dios nos daba a entender, fuimos entendiendo y comprendiendo cómo se elaboraban las cosas. Y cuando voy con mi papá a ver pues de universidades, yo la verdad no me convencía. Yo estaba con estudiar historia o estudiar otra cosa o arte o no sé, yo no sabía qué estudiar, pero yo buscaba como que todo lo que yo hacía, cómo lo podía complementar con lo que yo iba a estudiar. Porque yo al último, más allá de lo económico, yo creo que es lo humano. Entonces, yo siempre busqué esa parte, más allá de la estabilidad económica, buscaba pues el idealismo de hacer lo que quieres, de hacer lo que te gusta. Fuimos a Zamora, encontramos esta carrera de Ciencias de la Comunicación, investigué si había alguna pública, no existía, entonces solamente existía esta privada. Voy y me dan, cuando van es que te dan el informe y te dicen las carreras, el programa que lleva esta carrera. Materias y todo. Y ahí veo que hay una materia que se llama Historia del Arte. ¿Y dijiste de aquí soy? De aquí soy. Solo por esa materia me animo y digo Historia del Arte. Ahí me voy y ahí eso quiero estudiar. Yo quiero estudiar Ciencias de la Comunicación porque hay Historia del Arte. Ok. Entonces ya entro a la universidad y empiezo a descubrir otras cosas.
empiezo a descubrir y entender que es ciencias de la comunicación y comprendo que al último estos son medios por el cual transmites ideas. Más allá de cualquier otra cosa puedes llamarle, bueno, actualmente plataformas digitales, medios convencionales, pero son medios nada más, ¿sí? O sea, es para lanzar algo, para lanzar una información, para lanzar un mensaje de lo que quieres hacer. Y descubro, yo siempre he dicho, hasta lo digo hasta en chascarreo, les digo que descubrí, conocí a mi primer amor, que es la fotografía. La conocí, entendí que era la fotografía, pues en esencia sabes que es fotografía, pero ya cuando descubres el cómo hacerlo, nosotros todavía nos enseñaron entrar al cuarto oscuro, el tomar una foto, ir con tu rollito al cuarto oscuro, o sea, ese proceso de magia de cómo tomas, o sea, haces tu foto y esperas a tú mismo revelar tu foto, descubrir cómo se va plasmando del negativo al positivo, cómo van esos olores de los químicos que los metes como a un carril, que los metes y ya le vas dando vuelta y ya se van mezclando y ya cómo va saliendo la foto, cómo vas ampliando la fotografía. Toda la esencia. Toda esa esencia, me enamoré de la fotografía. Luego, eso te estoy hablando cuando yo estaba ya en segundo semestre de la universidad. Y luego en tercero, pues yo veía que los que iban en quinto semestre, séptimo semestre, ya empezaban a hacer que programas de televisión, que cortometrajes, que documentales. Yo los veía pues que ellos andaban pues, que te digo, al principio los primeros 4 semestres en la carrera son pura teoría, luego ya es pura práctica. Y yo estando en tercer semestre, se me ocurre le digo a mi papá, ¿sabes qué? Cómprame una cámara. Yo quiero empezar a grabar, quiero hacer algo, quiero descubrir qué es esto. Cuando me prestan la cámara, que ya tomo mi cámara y que digo, pues ahora qué grabamos, pues empecé a experimentar y empecé a sentir esa sensación que ustedes que hacen, que esa sensación de grabar algo, que ya cuando llegas a tu computadora a empezar a editar, esa emoción de que dices, esto sí me salió, y esto, lo otro, y con limitaciones, pues. Mi primera cámara fue una camarita chiquitita, de la Handycam, chiquitita. Y con esa empecé, y que le digo a otro camarada, le digo, oye, me avisaron que hay una convocatoria entre universidades para concursar para videos documentales. Le digo, ¿qué onda, entramos o qué? Y él iba en mi salón y me dice, pues no sé de qué quieras hacer, pero pues vamos a hacerlo. Yo he tenido siempre la fortuna que tengo buenos amigos y que siempre soy muy... No trato que me gane el ego y siempre pido como que ayuda, el consejo, el de, oye, güey, ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo lo otro? Decidimos hacer un documental, un mini documental de la historia de cómo viven los grupos norteños en la ciudad y en los pueblos. Qué diferentes percepciones hay entre el pueblo y la ciudad. Y entonces nos enfocamos a los músicos que tocaban en Pangancícuaro, en el lago de Camécuaro, y los músicos que cantaban en el mercado de ahí de Zamora. Y entonces en ese transcurrir conocimos a un músico que tocaba el acordeón, que le decían el Aliquín, pero le gustaba que le dijeran Antonio Banderas. Era un personaje, pero de esos personajes, o sea, de esos que un video te lo levantan y que te generan, pues. Nosotros cuando lo conocimos dijimos, es por aquí, o sea, es con él, o sea, él tiene que ser el que lleve este documental. Pues lo empezamos a elaborar. Para no hacerte la larga, nosotros grabamos toda esa semana, hicimos toda la producción, editamos todo, lo realizamos rápido.
Estábamos todavía a las 4 de la mañana ya para amanecer ya el lunes. Terminando, vámonos, lo metimos en una carpeta todo, y llegamos así lo llegamos, ya, por fin, lo logramos poner, lo logramos entrar. Y yo pues no hice caso, ya ni me acordaba, ya estaba así de que pues quién sabe ya qué pasó con eso. Y un día nos manda a llamar la rectora de la universidad. Yo dije, ya nos van a regañar. ¿Qué hicimos? Ya nos van a decir que pues de por sí ya nos traían en jaque. Y que le digo, ya que me dice la rectora, oye César, ¿tú metiste un video así? Le dije, sí. Es que no creí que eras tú. Pues yo iba, te hablo en tercer semestre, pues, sí, o sea, realmente pues yo no tenía ningún conocimiento básico de la cuestión de producción. Pues nos notifican que habíamos ganado en video documental cultural entre universidades. Le estoy hablando que con una cámara Handicam contra universidades como la Ibero, la Latino, la Ibero, la Univa, la Univer, la Michoacana, contra no es que una pinche camarita, le logramos ganar. Y ya de ahí empecé a entender que todo está aquí, todo es aquí. Y como que me puse el chaleco de decir, pues yo me puedo poner al tú por tú con quien sea, porque luego tendemos a que porque eres de tal lado, porque eres esto, tú no puedes lograr hacer esto. O sea, como que pensamos que solamente en las grandes ciudades pueden lograr hacer proyectos que trasciendan. Cosas chidas, sí. Y yo dije, no, nosotros desde aquí, desde esta universidad chica, pequeña, vamos a lograr hacer cosas. Y por fin logramos y se logró este premio, hasta fuimos a la premiación, nos dieron dinero en efectivo y que por cierto nos lo chutamos pues en los bares de Morelia, pero pues eso fue la parte que ya me empezó a descubrir y ya empecé a entender toda esta parte de la comunicación. La parte de la educación, pues yo desde chico, pues tú sabes, pues papás maestros, vas agarrando influencias. Se dio la oportunidad de poder dar clases. Yo la parte de la docencia, más que docencia académica, yo creo que soy un docente de vida. Trato de dejarles a los alumnos no solo lo académico, sino esta parte de vida. Porque por decir, en la secundaria donde yo doy clases, es en la secundaria de Panindícuaro, y alrededor de Panindícuaro hay muchas comunidades y casi todas esas comunidades van a esa secundaria. Y en base a lo que yo he investigado, a estudios que ha sacado el INEGI, todos esos alumnos, nos tenemos cerca de 400 alumnos. De esos 400 alumnos, te estoy hablando que 3/4 partes van a trabajar en el campo, se van a ir a Estados Unidos. Entonces muchos de ellos, su último grado de escolaridad va a ser la secundaria. Y a mí me causa ruido que estos morros vayan así a enfrentar la vida sin ninguna base, sin ninguna base social con el cual puedan salir y de menos hasta lo básico de encontrar un trabajo. Y trato de darles más allá de solo llegar y dejarles trabajo, ¿no? Sino trato de darles más. Hablo mucho de mis experiencias con ellos para que ellos entiendan que uno comprende. Pues uno ha pasado, uno fue inquieto. Yo nunca fui el de los 10, yo fui de los 6, 7 y ya estaba contento cuando sacaba un 8, ¿no? O sea, pues he venido desarrollándome y creo que muchas vertientes es lo que he venido orientando esta parte para que yo
pudiera transmitir, pero a mí la comunicación entendí que es eso, es buscar los mecanismos y los medios para poder comunicar en cualquier escenario, en cualquier parte que estés, pues debes de buscar esos mecanismos. Vimos de dónde surge esta parte artística, ¿no? Que podríamos decir que siempre has tenido, siempre te ha gustado, te ha llamado la atención. Ya vimos también de dónde surge el gusto por la producción, por dirigir y todo eso. Sabemos que tú has tenido bastantes proyectos ya en los que has estado participando y has dirigido como tal, siendo la cabeza de estos proyectos. Muchos de ellos son musicales, has grabado videos musicales que por ahí yo sé que han visto. Tenemos bandas aquí zacapenses de los cuales tú has participado con ellos. ¿Nos podrías contar cuál ha sido una de las experiencias en estos videos musicales que más te ha gustado, que más te ha gustado grabar, que lo has disfrutado más? Pues creo que todos los he disfrutado, en su modo, los he disfrutado cada uno de ellos. Que luego, es difícil, la parte yo más difícil bueno, no difícil, sino que más bien, hay diferentes como que puntos de vista en la forma de producción, es en la forma de ver las cosas. Por decirle bien, es una banda muy buena musicalmente, tiene muy buenas ideas, pero luego con el buen Edward, trato, y luego para aterrizar ciertos conceptos visuales, es donde se me dificulta, porque como que siento como que no me comprenden hacia dónde quiero llevar cierta escena visual, ¿no? O ciertas cosas visuales. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen la percepción de música y es aceptado, pues. O luego se dejan influenciar mucho por lo que hicieron otras bandas o por lo que han visto por otras bandas o otros músicos. Y está bien, eso es parte de, pero como yo veo las cosas más como arte que como comercialización o como un producto comercializable, como que luego es donde tienen, ¿no? Los rocecillos. Hay el rocecillo. No es mala onda, sino es un roce natural y que luego hasta yo les echo ellos chascarrillo. Pero es eso, es esa parte de cómo complementas esa parte. Yo creo que el arte puede ser comercializable. O sea, yo soy de los que creo que todo concepto artístico puede ser comercializable sin necesidad de prostituir tu esencia, pues. Ando de party con la banda michoacana. Esto va para largo, puto, el que primero caiga. Pa' que sufrir, pa' que llorar. Si vida solo hay una y hay que disfrutar. Hay que reír, hay que bailar. Si igualmente mañana. Yo, como he dicho, o sea, yo siempre me alegro de decir soy de la calle. Y eso no quiere decir, no es que no pueda vivir de la calle, o sea, son cosas totalmente diferentes, pues. Entonces, y es con luego, como que luego donde tengo así esos, pero yo he disfrutado, a todos ellos los conozco desde hace muchos años. Como a Edward lo conocí ya más ahora reciente cuando hicimos el documental Hijos de la Calle, pero por decir como a Simia, a Manuel, a Erika, todos los conozco ya de años, a César, a Rica, pues a varios, al Driver, al Perro, pues es que todos ellos conviví en algún momento de mi vida, pues. Entonces, y que algo que nosotros logramos fue que todos esos que andan allá, a todos o a la gran mayoría de la vieja escuela, lo logramos conjugar en un solo proyecto, que eso creo que es lo que nadie había podido hacer. Nosotros lo logramos conjugar, y que eso fue lo que le ha dado lo que nos ha dado una pluralidad para poder trabajar en el escenario de cualquier artista o de cualquier tipo de género. Ahorita, justamente que mencionas ese proyecto en el que lograste juntar gran parte de las culturas urbanas que hay aquí en Zacapu, que fue el documental Hijos de la Calle. Vamos a platicar un poquito sobre él porque vemos que tuvo gran aceptación aquí en Zacapu, tuvo aceptación en el estado, en el país, incluso ya nos estamos por ahí yendo a otros países también. Y eso habla muy bien de este proyecto. Entonces, cuéntanos
¿por qué hacer Hijos de la Calle? ¿Por qué hacerlo un documental y no hacerlo, no sé, plasmarlo únicamente en un video? ¿Por qué elegir a las personas que elegiste? No sé, cuéntanos un poquito más la esencia del documental. Ya hasta me dio ganas de llorar. Se vale, se vale. Hay muchas cosas que cada persona va buscando, te digo, su forma, su identidad. A cada quien va teniendo ciertos gustos. Hay quienes nos tocó tener una personalidad más rebelde, más recia, y que yo creo a veces sin necesidad pues salimos a la calle a encontrar muchas cosas. Y poco se entiende en esa parte, pues esa parte de lo que vivimos en la calle, de lo que es sentarte, de lo que es juntarte con los camaradas, lo que es hacer una actividad que a cierto grupo le gusta. Y hace 20 años, más de 20 años, nosotros, un grupo de chavos soñadores, empezamos a pararnos los pelos, empezamos a vestirnos guangos, empezamos a utilizar Converse, que aquí en Zacapu no se veía que se utilizaban Converse. Empezábamos a utilizar unas agujetotas, pantalones de bolsas, empezábamos a andar en tabla. Eso hace 20 años en Zacapu era inmoral. Era una cosa que no podía ser, era del diablo. Esos jóvenes están locos, esos jóvenes, ¿cómo se atreven a hacer esto? ¿Cómo se atreven a rayar ahí? ¿Cómo se atreven a hacer esto? Y fue cuando fuimos organizándonos, fuimos haciendo todo un movimiento. No te miento, los que vivieron en mi época, eventos que hacíamos, no te miento, 500, 600 jóvenes. Hace 20 años, pues la juventud estaba ahí. O sea, movíamos a la juventud en Zacapu sin el concepto de quererlos mover, ¿sí? O sea, sí, era algo que nos daba porque pues simplemente nos gustaba y a la gente, a la chaviza le gustaba y ahí andábamos todos en la bola. Pero esta parte, hay otra parte que también te atrae, ¿no? Esa otra parte oscura, esa otra parte ya más cruda, más real, que es la parte donde viene la drogadicción, donde viene el alcoholismo, donde vienen otras cosas ya de por medio, la delincuencia, donde viene el robar, donde viene el matar, donde vienen muchas estas otras cosas, que no es lo bonito esto, ¿no? El de los colores, el de los jóvenes, sino es esta otra parte. Y entonces yo me empecé a meter, a inducir en toda esta parte también, que llegó un momento en donde frené y dije, a ver, güey, ¿qué quieres hacer de tu vida, güey? O sea, ¿hacia dónde quieres ir? O sea, sí tienes mucho pinche talento, tienes mucho esto, tienes mucho lo otro, pero esta madre te está acabando, güey. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vas? Sí. ¿No? Son años de reflexión, años de estar mecanizando, pero en este andar, en esta vivencia, vas descubriendo muchas cosas que era necesario contar, como en un tema de reflexión de lo que muchas generaciones vivimos. Yo cuando entré a la universidad, que descubrí toda esta parte de la comunicación, yo quería hacer una novela escrita de la historia del graffiti en Zacapu. Cómo surgió, cómo se dio, pero por medio de una novela. Luego, ya quise mejor que esa novela la convirtiéramos en un documental. Luego, porque yo sabía que lo que vivíamos, o sea, ya cuando vas pasando las cosas y que ya después que yo me fui de aquí, que ya ves con más serenidad las cosas, ya ves qué puedes hacer, ya no lo ves con tanto apasionamiento, ya lo ves más tranquilo, vas viendo que dentro de la calle y dentro de todo esto que se vive, tanto lo bueno como lo malo, hay una poesía, hay algo ahí que puede ayudar a descubrir muchas cosas.
hice una pequeña prueba para hacer unas pequeñas tomas para hacer el documental de la historia del graffiti en Zacapu. No más hice así, vinieron a pintar unos camaradas y con los que nos juntábamos antes, nos juntamos, hicimos algunas tomas y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí paró el proyecto, pero estoy viendo que ya tenía años tratándolo de aterrizar. El punto fue que yo descubro de una convocatoria para que apoyaban proyectos culturales y tenía que ir mucho una temática de grupos, ¿no? Para grupos bueno, llaman grupos de minoría, o sea, todos estos grupos como indígenas, como LGBT, o sea, grupos que son la minoría en las sociedades, pero que conforman dentro de las sociedades. Dentro de esto también todo lo que componen las ciudades. Entonces, yo entendía que todos estos éramos movimientos contraculturales, que ahorita ya era más aceptado, de tal forma que podían considerarse como culturales o tribus urbanas, ¿no? Y ya el chiste fue de que logramos aterrizar y dije, va, güey, o sea, se va a armar, se tiene esto. Yo ya tenía ahí algo de equipo con lo que contaba de la agencia que puse. Y ya saqué todos los escritos que tenía, empecé a desempolvar, empecé a recordar, dije esto, lo otro, empecé a hacer una cronología de dónde parten estas expresiones urbanas en Zacapu, yo lo manejo hasta el 2005, 2006, que es como que la línea del tiempo que se maneja. Y entonces yo digo, a ver, está bien, ya hice mi línea del tiempo, puse personajes, puse esto, hice toda una cronología, que yo creo que si quisiera sacar un libro hasta de ahí mismo podría salir un libro, porque hablo de muchos detalles, porque hice mucha investigación de campo, me metí con los Crazy, una de las primeras agrupaciones urbanas, me metí con los Scorpions, que mucha gente va a recordar, estas bandas que surgieron aquí en Zacapu, y que eran expresiones urbanas, que fueron las primeras bandas que se juntaban, que escuchaban rock en la esquina, que ponían la grabadora, escuchar Scorpions, que estas primeras generaciones de jóvenes que se empezaban ya a organizar. Antes existía cultura urbana en Zacapu, pero eran contados, pues eran de que el que le gustaba el rock que vivía allá, o sea, eran muy contado en Zacapu. En los años 70, pues muy contado, 60 contado, pero en los 80 empezaban a verse ya estas banditas en las esquinas, donde ya tenían algo ya diferente a todo lo demás. O sea, ya era aquel el que traía la playera de su banda favorita, el que traía su pantalón roto, el que traía su grabadora, y que escuchabas en las esquinas las canciones de rock, ¿no? Este rock que empezó, que pues era el boom en ese momento a nivel mundial. Y todo esto empecé a tener ya como que mayor claridad, ya por dónde íbamos a darle el documental. Y yo dije, a ver, porque te digo, mi esencia era primero hacer una de la historia del graffiti. Pero yo no podía contar la historia del graffiti si no vinculaba muchas culturas urbanas que se empezaron a desarrollar en ese momento. ¿Por qué? Pues porque casi todos hacíamos varias cosas, pues. Y dije, ¿qué es lo que une a todos? O sea, ¿qué es lo que une a Eric, vocalista de Dragón de Piedra, con el Perro One? Cuando uno es un metalero fuerte y el otro es un MC fuerte, ¿no? O sea, que son culturas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que los une a ellos? O sea, ¿cómo vamos a narrar una historia donde vamos a unir todas estas formas de pensar? Pues lo único que unía a todos, y creo que era lo más importante, pues era la calle. Por eso fue que ahí decidimos, el documental tiene que llamarse Hijos de la Calle, porque son esos hijos que se desarrollaron
en la calle, ¿no? Y que eso ahí era donde todos conjugábamos. O sea, ahí era donde ibas caminando y decías, ahí viene Eric de la 18, ahí viene tal de tal lado, y ahí es donde empezamos a conjugar. Entonces, ahí es donde dije, se va a llamar Hijos de la Calle, y también mucho porque cuando yo me salía a la calle, mi mamá siempre me regañaba y me decía, tú pareces hijo de la calle. Entonces fue como dar como un tributo, ¿no? A toda esta parte, a toda esta parte de lo que uno vivió, y entonces era descubrir en cada uno de las décadas, dar a entender nuestro contexto social, cultural, político, económico que tenía nuestro país, para entender el por qué todas estas expresiones se empezaron a desarrollar. Porque ninguna expresión urbana, ninguna expresión de ningún tipo, llámese feminista, llámese lo que quieras, ninguna expresión humana o algún grupo urbano o grupo tribal de todo tipo de sociedad que se quiera conjugar, ninguna está ajena al contexto político, económico y social y cultural que está manejando en ese momento, ninguna. Entonces teníamos que primero dar a entender de dónde veníamos, o sea, de dónde por qué estos movimientos se volvieron tan simbólicos para que muchos jóvenes se pudieran identificar con ese movimiento. Y una gran parte de ello es porque estos movimientos surgieron bajo una contracultura. ¿Por qué? Pues porque el joven en la etapa de rebeldía, de decir, de querer descubrir, pues siempre va en contra de lo que está establecido. Y entonces por eso surgen como movimientos contraculturales que ya después prefiere el Estado, el gobierno, la sociedad adoptarlos. ¿Para qué? Pues para que sean parte de la cultura ya general, para que ya ver a alguien ahorita pintar, pues ya tampoco es novedad. Ya la novedad es lo que está pintando, ya no el hecho de ver a la persona pintar. Entonces, pues ya se vuelve parte de nuestro tiempo. No era así, era más de resistencia, era más porque solo por el hecho de vestirte guango ya te querían llevar a la cárcel o te querían revisar sin ninguna razón de nada. Nosotros en el momento pues no lo veíamos de esa forma. Pero ya analizando dices, oye, ¿cómo por qué me paraban, pues? O sea, solo por ir en la calle caminando, solo por mi aspecto, me revisabas o intentabas meterme a la cárcel solo por mi aspecto. O sea, es neta, o sea, ¿cómo por qué? Entonces todas estas cosas fue de lo que fuimos dándole como que cuerpo al documental. Y yo sé que habrá quienes digan, no, es que hizo falta esto, yo sé que sí, y hubo muchas cosas que no pudimos meter. Tengo conversaciones, tengo narraciones de las peleas más épicas que han tenido las agrupaciones aquí, pero si hacía eso, iba a aterrizar mucho a lo local, y yo lo que quería que el documental fuera más universal. Entonces, esa fue nuestra narrativa. Yo sé que también hay más personajes que también fueron parte importante de la vida urbana. No pude yo localizar a muchos, no pude aterrizar con muchos entrevistas, pero que todos estos que salieron en el documental, en algún momento en mi vida conviví. O sea, fueron gente que conocí en la calle, que por eso muchos no han podido como que aterrizar un tema así, porque no conocen a todos, pues. Entonces a mí me decían, oye, ¿cómo es para todos los entrevistados? Pues es que todos ellos son mis camaradas, pues son con los que viví, y como que ellos se sintieron más cómodos porque era contar lo que habíamos vivido, pues. Y entonces ya cuando ves todo el documental y la gente que me conoce dice, ese documental, güey, es tu historia, güey. O sea, es lo que tú piensas, como ves las cosas, güey. O sea, es eso, güey. O sea, y era encontrar las palabras, el personaje adecuado para que lo dijera y empezar a hacer esa narrativa. Por eso el documental tiene partes de comedia, partes de tristeza, partes de historia, partes de muchas cosas. Entonces, pues fue de las partes que a mí me ha llenado el documental.
para mí creo que me dio un crecimiento exponencial en esta parte. Incluso en Morelia, la otra vez que fui, que me dieron el reconocimiento, me decían el Kubrick de la calle. Me daba risa, pues, porque pues es que no, o sea, simplemente tampoco lo hice con la idea de que esto fuera a generar algo, O sea, la neta es que nunca fue tampoco mi idea esa, pues, o sea, mi idea fue de armar un proyecto bien hecho, porque sabía que aquí sabemos, pero al último eran cosas, o sea, luego me da risa, pues, que ahora hay gente que le llama la atención eso cuando eran cosas que nosotros, pues, lo hacíamos por hacer, ¿no? O sea, de morros, pues, decíamos, pues, nos gusta hacer esto nada más. Y ahora la gente eso como que le ha llamado la atención. Será también que estamos en una época que empieza a regresar como que cierta nostalgia, como que ya, o sea, como que hay una gran gama de adultez, de adultos de 25 años a 50, 60 años. O sea, sí hay muchas generaciones ahorita juntas, y con todo este avance tecnológico de las redes sociales, pues como que la gente recuerda y está como que con la nostalgia. Y yo creo que también esa parte ayudó para que el documental como que agarrara mayor impulso, ¿no? Pues ahorita los de mi generación, pues completamente somos los adultos jóvenes que somos la clase, pues, trabajadora, pues, los que tenemos hijos, los que tenemos esto, y que de otra forma somos los que estamos moviendo las economías en nuestro país, esta generación de los 30, los 40, 45 años, que completamente es la que está sosteniendo la economía nacional. Entonces, pues esta parte para mí ha sido muy importante. Era un sueño que tuve, porque yo sabía que lo que hacíamos no estaba mal. Yo sabía que lo que hacíamos tenía un sentido, y que hasta cierta manera sí podíamos encontrar muchas cosas en la calle, pero hasta cierta manera todavía teníamos un poco de, ¿cómo se le llamará? Un poco de inocencia. Ahora veo que ya con una naturalidad te pueden bajar de tu carro y matarte, y ya ser una estadística más de este sistema. Entonces, y ahí fue donde yo también valoré el hecho de decir, el mensaje o el documental no solo va a llevar lo que vivimos en la calle, sino también va a llevar un señalamiento de decir que esto está mal. O sea, que no mamen. O sea, tenemos que recuperar la calle. O sea, la juventud debe de regresar a la calle. La juventud puede estar tranquila de ir a una fiesta y no asesinarte. O sea, tenemos que regresar a esas esencias de la calle, donde la calle era libertad, donde los niños podían salir a jugar con la pelota, podíamos salir a jugar a las escondidas, donde nos desaparecíamos todo el día de la casa y no existía la preocupación de dónde está, o de porque que ya no iba a regresar. Sabían que íbamos a regresar con bien, sabían que estábamos en el llano, estábamos en la cancha, y para eso es el documental, para lanzar ese mensaje, decir, rescatemos la calle, cabrones. Rescatemos esos valores que nos enseñaron en la calle, y tenemos que regresar. Como yo he dicho, o sea, hay amigos que la calle se los llevó, pero a otros sí nos dio otro objetivo, otra cosa de vida. Por eso cuando me dicen, a ti el graffiti, ¿qué te dejó en tu vida? Pues me dejó todo, porque la carrera que estudié fue influenciada gran parte al graffiti. Entonces, pues para mí este documental ha sido una parte importante de mi vida. Podrá venir muchos proyectos que estoy muy contento de realizar, pero este documental trae mi esencia, que creo que es lo que le da, para mí, aunque sea, le da la magia, pues, porque trae mi esencia, mi orgullo de dónde vengo, quién soy y hacia dónde voy. Y que mientras tenga vida seguiré lanzando estos mensajes de resistencia, estos mensajes a la banda, que agarren el rollo, que hay muchas cosas por delante, y que nuestro país cambie, pues. O sea, que nuestro país sea otro, que este país regresemos a lo que éramos antes,
no en la parte tradicional, utópica, sino esta parte de tranquilidad, ¿no? O sea, esta parte de lo que te guste hacer, aunque no sea pintar, lo que te guste hacer, pero que vivas en armonía, pues, que vivas tranquilo. Entonces, pues hasta donde nos dé y hasta donde sigan existiendo problemas sociales, pues tendremos que estar en resistencia y tendremos que estar diciendo que no están bien ciertas cosas. Entonces creo que va a quedar un tributo a las culturas urbanas en Zacapu, algo que yo creo que en años va a seguir. Yo creo que este documental va a ser más valorado en años que vienen que lo que se está haciendo valorado ahora. Porque ahí tenemos desde el hippie que estuvo en Avándaro hasta el rapero, ¿no? O sea, toda una amalgama que lo logramos unir, pero pues en esencia es eso, Zulma. En esencia. Entonces, este documental tiene años en tu cabeza, tiene realmente bastante tiempo que has querido hacerlo. Lo plasmaste, lo hiciste con un objetivo que ya nos comentaste, que transmitir un mensaje de lo que era la calle, ¿no? Y de que hay que retomar estas tradiciones. También el hecho de que te centraste en una línea temporal hasta el 2005, a mí me deja pensando si tienes el interés de hacerlo, no una segunda parte, sino de tomar en cuenta estos años posteriores a 2005 hasta la actualidad para realizar algún otro documental similar o algún otro proyecto en donde también plasmes lo que se está viviendo ahora. No sé si tengas por ahí una idea o de plano no lo habías pensado. Sí lo he pensado. Hay temas que me quedaron pendientes y que sí traigo la inquietud. Ocupo que las esencias sigan manteniendo esa propia esencia, ¿no? Me quedó pendiente una de ellas que creo que es una de las más importantes y que no le di como que ese cierto lugar, que es la participación de las mujeres en las culturas urbanas. Ha habido muchas mujeres, y creo que hay ese pendiente en esta parte, ¿no? Sí hay más grupos urbanos, hay más cosas urbanas, que quiero que sí hay muchas posibilidades que pudiéramos volver a hacer como una tipo segunda parte. A veces estoy en contra de las segundas partes porque creo que las segundas partes o eres muy cabrón y la vuelves muy chingón esa segunda parte o la fallas. O sea. Entonces, pero nada más que hay algo porque yo he platicado con algunos camaradas ya más recientes, camaradas que hacen diferentes actividades, pero por lo mismo que ya es más común, luego piensan que Por si Hijos de la Calle es un documental que habla de música, y no es así. O sea, tiene mucha música, tiene mucha esa esencia, pero no es así. O sea, a veces creen que el hecho de incorporar esta parte a Hijos de la Calle, creen que necesariamente se va a hablar solo de música. Está como el proyecto ahora que estoy haciendo de la historia de Zacapu. Muchos creen que vamos a hablar de esta parte tradicional y común y todo lo de bonito. La historia bonita de Zacapu, sino que le voy a dar otro enfoque totalmente diferente. Entonces, voy a ver cómo podemos hacer algo. Sin una segunda parte sí podemos hacer algo que complemente de cómo meter estos temas, porque no creas, es mucho, pues, es mucho trabajo, pues, es mucho de lo que se conlleva el armar algo así. Que también me quedé con la inquietud de grabar a ciertos personajes, por si no grabé
una entrevista, tengo una entrevista grabada con uno de los fundadores de los Crazies, que de hecho son de este barrio, del barrio aquí de la Perpetuo Socorro, y eran los rudos de los rudos de los rudos de aquel tiempo, o sea, que era de los que sacaban para filerearte, y tengo historias muy cabronas, o sea, mucho que si las sé tratar, darían un lenguaje bien universal, pues, entonces, pero no pude grabarlo en video, o sea, y hay muchos como que personajes que me hicieron falta para poder grabar. Creo que por decir la parte de los cholos, dentro del documental le quedó a deber mucho a los cholos, sale solo un cholo en parte del documental, pero creo que hay cosas que podemos abrir más, narrar más dentro de esa cultura, y así creo que hay temas que hay algo que podemos hacer, pues hay que pensar cómo se puede realizar, pero hasta ahorita sí estoy el perro me ha insistido, el perro Juan me insistió mucho, hagamos una segunda parte, como que anda muy interesado de él entrarle a la producción en una segunda parte, pero él más bien me ha dicho, ¿por qué en vez de un documental, por qué no hacemos un largometraje? O sea, ¿por qué no hacemos algo de eso, pero ya de como en película? Le dije, pues sí, pero pues el recurso pues es lo que a todos nos para, pero limita, bueno, sí. Hay cosas que podemos ir fraguando, pues no son cosas que se dan de la noche a la mañana, hay cosas que tienes que aterrizar, pero eso sí, créeme que sí lo traigo como que en la mente el poder realizar algo así. Muy bien, habrá que esperar entonces a ver qué pasa. Y César, ya para ir aterrizando, para ir concluyendo, se realizó el año pasado, por allá de diciembre, un festival en el cual proyectaste este documental Hijos de la Calle. De igual manera el festival llevaba por nombre Festival Hijos de la Calle. En este tuvimos participación musical, tuvimos skate, tuvimos BMX, tuvimos graffiti también. ¿Piensas volver a hacer este festival, agrandarlo un poquito más, darle mayor proyección, o qué proyectos tienes para este año y para posteriores que vengan? No lo voy a volver a hacer, lo vamos a volver a hacer. Ok. Es como Click son parte de este proyecto. Yo me rodeo con gente que le veo futuro. Diría mi abuelito, perdón la palabra, pero diría mi abuelito, no te juntes con pendejos porque lo pendejo se pega. Así es de que trato de no juntarme con gente pendeja, sino con gente pensante. Entonces, yo que ustedes los veo que tienen mucho futuro, vamos a hacer esto. Luego de repente, pues, algo que he aprendido es saber cuándo desacelerar, ¿y cuándo para plantear y volver a acelerar, ¿no? Porque tampoco se trata de irte como un tobogán, ¿no? No, con calma las cosas, que se te quite la calentura de la mente, te es más sereno en tomar decisiones, porque lo que se viene a raíz del festival, bueno, hacemos Hijos de la Calle, surge la idea de hacer un festival donde todas estas culturas urbanas se expresen, y este festival genera un grado de organización, el cual le queremos dar un cauce para generar una asociación civil, y que esta asociación civil sea la encargada de hacer estas diferentes actividades para promocionar el tema de las culturas urbanas en general, ¿no? Dentro de ella el festival, ¿no? Vamos a seguir haciendo el festival. Estamos en proceso ya de aterrizar el tema de la asociación civil, que creo que para mí es importante, porque se vienen muchas cosas de por ahí. Vamos a hacer una gira en todo el estado, en todos los cerezos del estado de Michoacán, con bandas de rock y rap. Vamos a seguir dándole seguimiento al tema del documental. Nada más que estoy esperando a que me hagan un proceso en el tema de la asociación para que no dependamos totalmente de los recursos gubernamentales, sino que podamos tener una solvencia económica y ahora sí poder tener
festivales de gran impacto. Las cosas no es tan sencillo, pero las cosas se están haciendo de corazón para tratar de dejar algo a mi lindo Zacapu, a mi lindo rancho. Entonces se vienen, digo, muchas cosas. Hay cosas que vamos a ir ahí avanzándole. Hay cosas que aún no les digo, pero que se ven cosas buenas. Por eso les digo, todos tengamos una paciencia. Todo va a ir saliendo. Yo nomás que, como les he dicho, y tengo muy en claro el fin último de la Asociación Civil Hijos de la Calle. Y nuestro fin último no es generar, para que todo el mundo nos quedemos a cabeza, no es generar solamente espacios, sino que todos estos artistas urbanos, expresiones urbanas, todos estos personajes que realizan estas actividades urbanas puedan vivir de lo que les gusta hacer. Y todos los que se vayan a incorporar a estos proyectos que vamos a hacer tienen que llevar esta esencia que desde un principio hemos manejado. Las esencias, no te vayas a crear planes muy complejos. La simplicidad, la practicidad es lo que te va a dar para que arroje esto y lleves a buenos términos todos los proyectos. No nos hagamos pues bolas, pues. La esencia, si el documental o esto ha venido a tener un auge, es porque tiene una esencia así de simple. Los conceptos son de esencias, y nosotros lo que queremos crear es un concepto. No una copia de aquel, una copia de aquel, ya que porque aquel hace esto, entonces hay que hacerlo. No, nosotros vamos a generar un concepto, y ese concepto es Hijos de la Calle, y vamos a agrupar y vamos a ayudar para que todos ellos que se dedican a una cultura urbana puedan vivir de eso, tengan esa opción de poder vivir de eso. Ya si ellos quieren dedicarse, pues es decisión de cada quien. Pero tenemos que articular esta parte, pues. Pero la única forma de que donde hay billete te consideren, pues es que estemos organizados y que tengamos un sentido hacia dónde vamos. Entonces, para allá vamos, eso vamos a hacer, de eso no tengan la duda. Lo vamos a lograr. Sí, como sea, pero lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer. No por un tema de ego, sino porque es necesario, pues. Si no, ¿de dónde pues das causa a todo esto? Es necesario, y van a ver, de mí se acuerdan. 4 o 5 años, Zacapu va a ser un punto de encuentro de muchas expresiones urbanas. Ojalá. De mí se acuerdan. Ojalá que sí. Entonces ya quedó grabado, César, aquí. Grabadísimo, confirmadísimo, hasta se los firmo, hermano. En 5 años nos vemos y te vamos a traer otra vez para ver si. No nos vemos, pasó. Pues ya, bueno, ya más bien en 5 años a ustedes son los que los van a entrevistar. Ojalá. ¿No? Muy bien, César, pues esperamos que todos estos proyectos fluyan de la mejor manera y todos se cumplan, y ya nos está diciendo que así va a ser, entonces estamos confiados y agradecemos también que nos tomes en cuenta para esos proyectos que tienes en puerta. Y pues por el momento vamos a dar fin a esta entrevista muy interesante. Muchas gracias por aceptar la invitación. Después de tanto tiempo ya se hizo la entrevista y aquí está para todos ustedes, para que la disfruten, para que conozcan un poquito más el trabajo y todos los proyectos de César García. Por ahí tiene sus plataformas en Facebook, en YouTube también, ¿verdad? En YouTube, en Instagram. Hasta en TikTok. Está como César García, está como Creativo Agencia, y en TikTok es Sega-PKF. Ajá. Muy bien, pues ahí está, amigos, para que lo sigan, para que sigan su trabajo, para que vean también el documental Hijos de la Calle y para que esperen el próximo festival que por ahí se va a estar llevando a cabo y todos los proyectitos que tenemos en puerta, ¿verdad? No, pues gracias a ustedes, Zulma, Juan, gracias por invitarme. Yo encantado, pues seguiremos colaborando, pues aquí andamos. Vamos a seguir haciendo cosas, vamos a ir metiéndonos duro en este tema de producción. Ustedes los voy a incorporar bien al tema de
del documental de la historia de Zacapu. No estoy esperando ya aterrizar ciertas cosas ya para poder entrarle. Los voy a invitar a la producción, a todo esto directo. Luego soy muy así de ir generando ciertos periodos. Llevamos 5 entrevistas levantadas y vamos a seguir haciendo entrevistas. Y ya en esto pues ya los voy a incorporar para que también ustedes vayan tomando más callo en esta parte de la producción. Y que bueno, pues yo encantado, yo seguir adelante. Muy bien, vamos a esperar entonces a ver qué más viene. Y por lo pronto, pues aquí está la entrevista con César García, alias Sega, por si no lo conocen así. Y no se olviden de seguirnos a nosotros en todas nuestras redes sociales. Estamos como Click Zacapu en Facebook, Instagram y YouTube, por el momento. Así que muchas gracias, amigos. Nos vemos en la próxima entrevista. Hasta luego. Atrapado para ser reconocido por plasmar un arte que era delictivo. De la ley soy fugitivo. Los artistas de la calle se encuentran en peligro, pero no de extinción.